Continuamos con Apocalipsis, habiendo ya dejado prácticamente el capítulo 14, y digo prácticamente porque hay algunas reseñas respecto de ese capítulo hay, y lo que tenemos que abordar es el capítulo 12. Y el capítulo 12 es un capítulo muy interesante. En el capítulo 12 encontramos a la iglesia fundada por Cristo, prácticamente antes de nacer, cuando se forma la iglesia cristiana primitiva, y a través de los siglos lo que le pasa a la iglesia apostólica, la iglesia cristiana primitiva, considerada la mujer, la, la novia de Cristo, la desposada con Cristo y que se tiene que casar cuando Cristo venga. Luego, el transcurrir de siglos y siglos, donde la iglesia cristiana apostólica sufre todo tipo de cambios en el aspecto doctrinas y también persecuciones. Y en el capítulo 12, porque el capítulo 12 está relatado, digamos así, de una forma cronológica, comenzando con la iglesia de los apóstoles y terminando con la iglesia adventista. Pero claro, eh, que digamos estas cosas para muchos otros cristianos que nos escuchan, y bueno, dirán, es una interpretación adventista, muy particular, de acuerdo a lo que ellos creen y entienden. Nosotros no entendemos de esa manera. Y el capítulo 12 es un capítulo que no muchos lo abordan. Eh, Hay poca literatura donde se lo muestre a todo el capítulo 12, desde el primer versículo hasta el último versículo. Y muchos cristianos, por así decir, picotean, extraen algunos textos aislados, le dan una interpretación y lo presentan al mundo a través de los videos o explicaciones, predicaciones. Pero enseñarlo de forma correlativa a todos los versículos desde el 1 al 12, que si bien sabemos que las escrituras no tienen capítulo ni versículos, después se han acomodado esas cosas, se han separado de acuerdo a los temas como se leen, y entonces los separaron en capítulos y en versículos. Pero en esto prácticamente coinciden todas las traducciones, porque podemos leer las diferentes traducciones que hay de Biblias, y hay un acuerdo prácticamente en esto. Pero de ese modo, cuando yo digo vamos a estudiar Apocalipsis 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 17, es porque ya está estudiado así la forma de que se lo relata. Cómo inicia, cómo termina, obliga a que se le dé un fin al capítulo 12 en un versículo llamado 17. Pero acá encontramos la historia de la iglesia cristiana hasta el nacimiento de la iglesia verdadera y nos deja hasta el fin. Por eso es interesante el capítulo 12. El capítulo 13, que si Dios quiere lo vamos a estudiar después, está dividido en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 10 está la iglesia de Roma con lujos de detalles. Capítulo 11 hasta el final
está Estados Unidos como centro del protestantismo, les guste o no, aunque hay muchos evangélicos que no creen eso, que no creen que la segunda bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia de Apocalipsis 13, no nos confundamos, porque versículo 1 al 10 está hablando de la cuarta bestia, haciendo un repaso de lo que dijo Daniel en su libro capítulo 7, pero desde el versículo 11 aparece otra bestia, con todos los detalles que no se puede interpretar cuando uno lo analiza o los analiza a los versículos, no se puede interpretar que no sea otra cosa que los Estados Unidos de Norteamérica con el protestantismo que nace protestante. Aunque con el tiempo los católicos romanos, por así decir, con su doctrina invaden Norteamérica y crecen tremendamente, casi hasta formar un 30 o 30 y pico por ciento del mundo norteamericano. El capítulo 14 habla de la iglesia adventista exclusivamente, pero el Apocalipsis 12 es interesante porque muestra qué le pasó a la iglesia a través de los siglos, cómo nace, lo que le sucede a través de los siglos y cómo nace la iglesia adventista. Y vamos a concluir y le pongamos iglesia adventista o no le pongamos iglesia adventista, que piensen los otros cristianos qué iglesia será, pero se da detalles de esa iglesia y esos detalles no los tiene otra iglesia. Bien, haciendo esta introducción de la importancia de lo que vamos a entrar a considerar, que no podemos dejar de lado Apocalipsis 12. Yo pensaba, después de presentar capítulo 14, donde se la ve a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y que se le llama acá están los santos, en el capítulo 13 estábamos por hablar del mundo protestante, del mundo evangélico y de lo que iban a hacer. Y lo que van a hacer, porque está profetizado, que tienen que hacer. Vamos al versículo 1 entonces del capítulo 12, porque es importantísimo esto, la historia de la iglesia. Por eso les mandé un material que yo les pido que lo vean al video y lo consideren, porque eso es historia. Y lo que ustedes vean en esa historia, entonces van a ver que la interpretación que tenemos los adventistas del capítulo 12 está basada en una historia, en hechos reales. No es un invento, un capricho interpretativo adventista. Capítulo 12, versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Tomamos ese versículo y lo tenemos que desmenuzar. Para la iglesia de Roma, esa mujer es la Virgen María. Pero cuando nosotros vayamos desarrollando la interpretación en los otros textos, vamos a ver que no puede ser la Virgen María, más allá de que Cristo ha nacido de una virgen. Eso no vamos a discutir. Y que está profetizado en el libro de Isaías que la Virgen iba a dar a luz un hijo y ese hijo iba a ser el Salvador. Eso no lo discutimos. Y que alguien pueda decir que esta mujer haga alusión a la Virgen María, no lo vamos a negar. Hace alusión. Podemos decir que de todo lo que vamos a interpretar acá, algo se puede decir que bien, Jesús nace de una mujer, pero lo que en realidad quiere decir el versículo
en la comparación de texto, porque ahora vamos a recurrir a la comparación de texto y vamos a hacer que sea la comparación de textos la parte que autorice en la interpretación que manifestemos. Porque si no hay comparación de texto, a este solo texto lo convertimos en pretexto interpretativo. Y así cualquiera puede decir, no, yo opino, y el otro yo opino, y el otro yo opino. Y eso es lo que no queremos. Aparece una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y el versículo 2 es el que lleva a los católicos a pensar que esté haciendo referencia a la Virgen María. Y estando esa mujer, diríamos, encinta o de encargue, como decimos, o embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento. Mi versión antigua dice por parir, o sea, las versiones revisadas dice para dar a luz. Y mientras la mujer estaba en esa situación, en el versículo 3 se lee algo terrible y que eso no lo podemos negar, eso ocurrió y es un hecho. Y fue vista otra señal en el cielo. Y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza, perdón, 7 diademas. Perdón, y en sus cabezas, plural, 7 diademas. El versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y ese dragón monstruoso, y el dragón, se paró delante de la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese dado a luz. Y el versículo 5 dice, pero ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Entonces esa mujer que estaba para dar a luz, el dragón se presenta lleno de ira, se lo identifica al dragón y se lo va a identificar más todavía cuando avancemos en la lectura del capítulo 12, y lleno de ira quiere devorar a su hijo, quiere destruirlo, porque el hijo, el nacimiento de ese hijo y el desarrollo de ese hijo y todo lo que iba a hacer ese hijo era destruirlo al diablo definitivamente con todos los ángeles que lo han seguido y con toda una humanidad pecaminosa. ¿Y ahora qué quiere decir todo esto? Hasta acá pareciera ser que el dragón, el diablo, quiere atacarla a la Virgen María con el hijo que había de tener. Nace el hijo y él quiere matarlo, y ustedes saben que cuando nació Jesús fueron a perseguir a todos los niños y a matar a todos los niños, y desde allí nomás vemos la ira del dragón, cómo se manifestó, y que el papá y la mamá de Jesús, José y María, tuvieron que irse hasta Egipto, y lo escondieron a Jesús, se escondieron ellos también con Jesús en Egipto. Pasado el tiempo, con la muerte de Herodes, ellos vuelven otra vez a Israel. Desde allí comenzamos a ver el cumplimiento de que el dragón no quería saber nada con el nacimiento y el éxito de este niñito que iba a crecer y que hoy lo conocemos como Jesús. Una terrible batalla, guerra, odio por parte del dragón. Si bien todos estos textos, y son varios textos, versículo 1 prácticamente el 5, vemos toda una historia real de un demonio que busca de matarlo al Señor Jesús, impedir si fuese posible su nacimiento, y si nace matarlo, y lo persiguió todos los días de su vida hasta que logró matarlo en la cruz. Pero como fue perfecto, la muerte no tiene poder sobre la justicia, sobre la santidad,
sobre lo limpio, sobre lo puro. Pero Jesús permitió morir para saldar la deuda del hombre pecador, plan ya de Jesucristo. Entonces, aunque el diablo logró que muera, no triunfó. Pero el diablo quería que él muera de niño y que no cumpla con su función de salvar a la humanidad como salvador en todo lo que atañe a su ministerio, a su santo ministerio. El tema es que, si bien podemos decir que de paso se habla de una mujer, la Virgen María, acá vemos otra interpretación ya como iglesia, porque no puede la historia morir allí. Cristo no ha venido para que haya una historia de una mamá de él que nace, después crece, que es perseguido durante toda su vida por el diablo y después muere y se termina allí. No, no, acá hay algo mucho, pero muchísimo, casi infinitamente más importante que una historia extraordinaria de una madre con un hijo santo y que el diablo no lo puede matar y que aunque muere resucita. No, la parte importante es la congregación, la iglesia de Cristo. Cristo vino a morir por una humanidad arrepentida a la que se le llama iglesia, la novia de Cristo, para que después se case de forma simbólica, figurada, con Cristo el esposo. Y lo que Cristo tenía que hacer, tenía que ocurrir las cosas que tenía que suceder con ese Cristo. En esas cosas tenían que ocurrir muchas, pero muchas circunstancias a través de los siglos. Por eso yo les mandé ese material para que ustedes vean lo que ocurrió. Lo que ocurrió es historia. Es la historia del diablo peleando contra la iglesia a través de los siglos, desde que nace como iglesia verdadera hasta que la iglesia comienza a trastabillar en materia de doctrinas y comienza a ser perseguida y después nace una iglesia verdadera en el fin de los tiempos. Algo muy distinto a hablar nada más que de una mamá que estaba de encargue, un demonio que le aborrece, que lo persigue el niñito, pero el niñito es arrebatado y fue llevado para Dios. Se termina la historia. Es una parte muy simple. Entonces ahora vamos a ver quién es esta mujer en realidad. Y vamos a hacer la comparación de textos. Vamos a ir a Jeremías 6:2. En Jeremías, capítulo 6 y versículo 2, ya lo hemos leído en una oportunidad, pero ahora al desarrollar el capítulo 2 es necesario que veamos o leamos nuevamente los textos que hacen referencia a que versículo 2, a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. O sea que Dios comparó a su iglesia en la antigüedad a una mujer, y ya lo hemos leído y hay muchos textos ya en la Biblia, encontramos en el libro de Ezequiel también, encontramos en los libros del Nuevo Testamento, o en el libro de Oseas y en el Antiguo Testamento, siempre Israel fue comparada con una mujer esposa de Jehová que fornicó, que se apartó de Jehová y anduvo tras de dioses falsos, fornicando y adulterando. Y Dios tuvo hijos, nada más, en medio de su iglesia, congregación de Israel. Con el tiempo nace la iglesia cristiana y Dios también la compara con una mujer. Y esa iglesia, la mujer, también hay una parte que le fue fiel a través de los siglos, pero la mayor parte fue infiel a Dios y fue fornicaria, ramera, adúltera, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre compara a su congregación del Antiguo Testamento o a su congregación del Nuevo Testamento con una mujer. Y tenemos que familiarizarnos a mujer
hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Y si ahora vamos nosotros al libro de Cantares, en el capítulo 6 de Cantares, y en el versículo 10, leemos lo que dice prácticamente Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Dice acá, tal cual, pero al revés. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y estaba hablando de una mujer hermosa, gloriosa, pero hermosa como la luna, pone primero la luna, esclarecida como el sol, porque la luna nos brinda a nosotros una luz indirecta. La luz del sol refleja en la luna y nos da a nosotros una luz indirecta, esclarecida así como el sol. La mujer esa en un tiempo estaba brindándole al pueblo de Dios una luz indirecta. Ahora vamos a Apocalipsis, otra vez capítulo 12, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, volvemos a leer sobre la mujer y dice así, y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Ahora esa mujer ya no estaba vestida de la luna, estaba esclarecida ya, vestida del sol. Y la luna estaba debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Nosotros tenemos que, con la comparación de texto, entender todos estos detalles que el Señor reveló a través directamente y a través de su ángel a Juan su siervo, y Juan escribe para nosotros los siervos que tenemos que entender estas cosas. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para eso fue dado el Apocalipsis, para que lo estudiemos y lo entendamos. Pero tenemos que entenderlo bien. Entonces, ¿por qué vestida del sol? Vamos rápidamente a, al libro de Malaquías, y en Malaquías nos acordamos que ya habíamos considerado esto, en Malaquías en el capítulo 4, dice el versículo 1, hablando de la venida del Señor, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. Eso es para los perversos, para los impíos, pero para los hijos de Dios, ¿qué dice? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá, como decía en Cantar de los Cantares, esclarecida como el sol. Para vosotros nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es Cristo. Y en sus alas traerá salvación. Y oh, qué casualidad, el Cristo nace de una mujer, la Virgen María. Nacerá para ustedes el sol de justicia, y cuando se hizo grande, Cristo comenzó su ministerio, después murió, resucitó y trajo justicia para todos los arrepentidos, hijos de Dios. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a Apocalipsis en capítulo 12 y en el versículo 1, entendemos claramente que el versículo que leemos en cuestión hace referencia a la congregación ya apostólica que estaba vestida del sol, porque las leyes de la luna, la luz indirecta que daban las leyes rituales fueron abolidas, y ahora Cristo es la justicia nuestra. Y ya el periodo de las leyes de la luna o de la luz indirecta había pasado. Entonces esa mujer, esa congregación tenía debajo de sus pies, periodo pasado, la luna.
pero ella estaba vestida del sol, o sea, de Cristo, la iglesia apostólica. Y vamos a ver qué quiere decir para que identifiquemos más a la iglesia apostólica. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, para que lleguemos a esa partecita del versículo y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y entonces vamos a ir a Segunda de Corintios 11, y en Segunda de Corintios 11 leemos en el versículo 2. El apóstol Pablo, que fue llamado a ser el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo tenía que preparar a muchísima gente, el apóstol Pablo tenía que convertir a muchísima gente, y ustedes saben que el apóstol Pablo recorrió miles de kilómetros, por eso les di esa tarea, digamos, que vean ese video, cómo el apóstol Pablo predicó, que llegó hasta España. No habían tren bala en ese entonces, no había aviones, no habían la tecnología, no existía la tecnología para poder trasladarse de un lugar a otro como ahora, y el pobre Pablo caminaba, andaba a caballo o andaba en naves antiguas, ¿no? Terrible viajar por el mar, irse a un lugar y a otro. Fue el apóstol que más predicó, fue el apóstol que más anduvo, fue el apóstol que más almas ganó, el que más fundó iglesias y el apóstol que más poder tenía para predicar y ganar almas. Y entonces el apóstol preocupado estaba diciendo que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, evidentemente, el capítulo 2 y el versículo 1 del libro del Apocalipsis hace referencia a esa mujer virgen pura, la iglesia apostólica, donde había pasado el periodo de las leyes de las luces indirectas o de la luz indirecta que podría brindar la luna ya bajo sus pies dejaba de ser la congregación de Israel para pasar a ser la congregación de los apóstoles, mejor dicho, la congregación de Cristo, pero ¿quiénes fueron los que trabajaron después de Cristo? Los apóstoles que fundaron la iglesia cristiana primitiva, cuidado por los 12 apóstoles, cuidado por los 12 apóstoles, aunque haya muerto uno. Les contemos la historia de Judas, porque se lo reemplaza Judas con Matías, pero la iglesia cristiana primitiva se inicia con 12 apóstoles y la iglesia, digamos, la congregación de Israel con 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, y la iglesia cristiana primitiva con 12 apóstoles, la mujer pura, virgen, y seguimos comparando textos y nos vamos a Apocalipsis otra vez, y allí nos vamos al capítulo 19. Y en el capítulo 19 leemos en los versículos 7 al 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Ese trabajo de preparar a una mujer pura era la desesperación del apóstol Pablo de predicar una doctrina perfecta, pura. La iglesia apostólica manejaba una doctrina perfecta y todos los apóstoles predicaban una doctrina perfecta para presentarla a esa iglesia como una virgen pura para Cristo. Y aunque el apóstol Pablo se desesperaba por eso, lo logró, los apóstoles lograron eso hasta que murieron.
hacemos un paréntesis. Pero ahora nosotros vamos a Apocalipsis, ya que estamos ahí cerca, en Apocalipsis, en el capítulo 21, vamos a ver estos detalles. En estos detalles se la ve a la Santa Jerusalén, versículo 2, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí también el edificio viene a ser también la esposa de Cristo, la iglesia, la congregación, o sea, la parte diríamos, edilicia, y la parte que llena la congregación, o sea, los hombres, iglesia, que viene del griego eclesia, quiere decir congregación, la congregación de gente convertidos a una verdad, fieles hijos de Dios, y tanto ellos como la iglesia pasan a ser como esposa de Cristo. Los guardianes de esa iglesia fueron los apóstoles. Y si ahora noten las cosas que se leen allí, vamos al capítulo, por ejemplo, sí, 21, 21, y entonces, ¿qué vemos allí en esa nueva Jerusalén? En esa nueva Jerusalén que vendría a ser la esposa de forma figurada de Cristo, que descendía del cielo, se establecía en la tierra, tenía estas características. En esa característica dice que la iglesia tenía estos detalles. Dice el versículo 9, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Y comienza a darle detalles y en el versículo 12 dice, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en la puerta, en las puertas, 12 ángeles y nombres escritos que son de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué más? Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay 3 cosas que se están señalando acá, 3 veces 12. 12 ángeles. Ustedes saben, en la comparación de textos, ¿se acuerdan ustedes? Que hemos visto en el libro de Job, en el capítulo 39, mientras Dios fundaba la tierra, dice que las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban con la creación de la tierra. De forma figurada se le llama estrellas a los ángeles. En el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo 2 en adelante, dice que el diablo quería ser jefe de las estrellas, ser semejante a Dios, pero no en la calidad de ángel, sino a la semejanza de Dios. Jefe, no quería ser jefe de las estrellas literales, de todas las galaxias, no, no. Su lucha ha sido para ser jefe de todas las estrellas en calidad de Dios. Entonces, yo les estoy haciendo repasar textos que nosotros conocemos. Las estrellas son símbolo de ángeles y en el capítulo 12 mismo vamos a ver que las estrellas son símbolo de ángeles. Entonces, al ver a la mujer esa con 2 estrellas, es lo que estamos viendo acá, la esposa de Cristo, la Jerusalén celestial, que tenía 12 ángeles, aparecen allí en las puertas 12 ángeles con nombre escrito de las 12 tribus de Israel, que vendría a ser la congregación de Israel del tiempo de la luna, y los 12 apóstoles del tiempo del sol, del brillo, de la justicia, de la luz del sol. O sea, todo esto que estamos viendo nos lleva a entender que hablaba de la iglesia apostólica, que el apóstol Pablo, juntamente con los otros apóstoles,
buscaban de que sea una iglesia que maneje o que viva una doctrina perfecta. Y de ahí vemos nosotros cómo la iglesia comienza a sucumbir, porque volvemos al capítulo 12 del Apocalipsis y en el capítulo 12 la cosa no queda allí. Vamos al versículo 8 y aparece otra señal y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ese dragón se presenta para destruirla, no tan solo al Cristo. Una vez que él quiere destruirlo al Cristo, no puede. Y no temo, no puede. ¿Y qué pasó? En el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. O sea que Jesús triunfó, el dragón no lo pudo matar literalmente, buscó de hacerlo pecar, buscó haciéndolo pecar, lo mataba directamente para una perdición eterna y sin que pueda salvar a la raza humana. No logra absolutamente nada. Lo tienta, lo persigue, buscó de matarlo ni bien nació cuando era niñito. Los padres huyen a Egipto, cuando muere Herodes vuelven los padres y el diablo hizo las mil y las mil y la una y después en el desierto los tienta y busca de hacerlo pecar allí, Jesús lo vence con un escrito está en comparación de texto con texto. Y Cristo triunfa. Entonces el dragón, al ver eso, notemos lo que dice. Otra vez leemos el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a toda la gente con vara de hierro, su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, triunfa Cristo y se va al cielo. Y entonces sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por la raza humana para salvar a todos los arrepentidos, perdonar y transformar. Entonces, ¿qué hace el diablo? Si el Cristo, que es la parte central de todo lo que sea salvación de los seres humanos arrepentidos, y aún la ratificación de la salvación de los ángeles, mejor dicho, de que los ángeles sean ángeles, gracias a Cristo, y por causa de ese mismo Cristo, la existencia de todas las galaxias, Cristo es el autor de toda la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Nada se hubiera hecho. Si el grano de trigo no caía a la tierra y moría y era levantado triunfante, se quedaba solo, porque hasta la ratificación de la salvación de los ángeles y los seres de otro mundo se la debe a Cristo. Y la creación, que no podía existir sin hijos, iba a ser un acto de egoísmo por parte de Dios. Y entonces Dios no iba a poder tener ni galaxias, ni hijos, iba a estar solo. El triunfo de Cristo es lo más maravilloso, es la razón de ser de todas las cosas cuasi infinitas que existen en el universo y que van a existir por la eternidad sin fines en Cristo. Pero el diablo desesperado porque Cristo triunfa, como decir, se le prende la lamparita. No importa, él triunfó, yo voy a perseguirla a la iglesia. Y noten el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Por eso ahí ya no puede ser la Virgen María. Y la mujer, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días proféticos. Lo que leemos nosotros en Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 25. El cuerno pequeño, el octavo de la bestia, que tenía 10 cuernos, 3 fueron destruidos, los arrianos, quedaron 7 que tomaron cabeza, juntamente con la cabeza octava, que comienza con Constantino, que introduce una serie de doctrinas antibíblicas, apoyado por un montón ya de obispos que tenían tergiversada, digamos, la doctrina apostólica, y ese Constantino la domina a la iglesia cristiana
y después los emperadores romanos le ceden todo su poder a los papas y comienza con el Papa Vigilio, cuando Justiniano fue el último emperador de Roma como emperador pagano, pero no digamos que pagano, sino pagano convertido al pseudo cristianismo, pero ahora el Papa Vigilio, y a partir del Papa Vigilio, la sucesión papal, ya los papas cristianos tenían absoluto dominio sobre una iglesia corrompida, considerada la gran ramera, Babilonia. La madre, pero eso de madre hay un periodo para llamarle madre, porque en ese tiempo la iglesia de Roma perseguía a la mujer, y la mujer vienen a ser todos los evangélicos que fueron perseguidos, y los evangélicos ya perdieron la capacidad de interpretar la Biblia, no había Biblia, se perseguía en las escrituras lo poco que se podía conocer, y fueron perseguidos por la iglesia de Roma. Pero no tan solo fue perseguido por la iglesia de Roma, comienzan los cristianos a ser perseguidos por los mismos judíos no convertidos. Y después los cristianos son perseguidos por el imperio romano, por Nerón, Diocleciano y otros. Y con el tiempo, por Constantino y su comitiva. Y con el tiempo, la Iglesia Católica Apostólica Romana comenzó a perseguir y bajaron muchísimo a la tumba de tal manera que hemos leído ya en Apocalipsis capítulo 17 que la gran ramera estaba embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y quién eran los mártires de Jesús? La mujer perseguida. No manejaban la doctrina como el tiempo de los apóstoles. ¿Y cómo sabemos que no? Pues vamos inmediatamente a repasar Hechos de los Apóstoles y a ver algunos textos, como ser Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo, cómo esa iglesia cristiana primitiva, la mujer virgen que quería preparar Pablo en materia de doctrina y de conducta para honrarlo a Jesucristo, que su iglesia sea una virgen pura preparada para casarse con Cristo y que se mantengan las doctrinas por los siglos. Pero el apóstol recibe la inspiración siguiente, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y entonces en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente. En el versículo, podríamos leer desde el 27. Hay muchos versículos que hablan sobre esto, pero en especial vamos a leer 27. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Enseñó todas las verdades a vida y por haber. Más de lo que enseñó Pablo no hay. Lo demás son consejos que podemos tener en nuestra iglesia adventista. Consejos. Pero todo el evangelio que tenía que predicarse, lo predicó Pablo. Completó todo lo que podían predicar los otros apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dio luz, más luz, y esclareció una serie, pero serie de dificultades teológicas. Y él dice, no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo no era un apóstol, no era un pastor, no era un anciano de la época, no era un Timoteo, no, no, el Espíritu Santo, superior a los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros, que si yo a ustedes les enseñé todas las verdades a vida y por haber,
tengan cuidado de que no entre ninguna otra supuesta verdad, porque no hay. Yo les he enseñado y no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, tan importante la iglesia del Señor, porque la cual ganó por su sangre. Cuiden a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo los ha puesto a ustedes por obispo para que cuiden todo lo que yo les enseñé. Porque más de lo que yo les enseñé no hay. Y ahora noten lo que dice Pablo. Porque yo sé que después de mi partida, o cuando yo me muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, siglo 31, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lloraba el apóstol Pablo, amaba tanto a la iglesia, a la mujer de Cristo, a la mujer pura, que quería que los miembros que conformaban la iglesia de Cristo conozcan la verdad absoluta y que nadie los desvíe de esa verdad. Y usa todas estas palabras, porque estas palabras son para leerlas, estudiarlas, masticarlas, aprender de memoria lo que Pablo está diciendo, para que cuidemos la iglesia con una doctrina verdadera, sin permitir que haya una doctrina extraña a lo que los apóstoles dijeron y Pablo también. El Espíritu Santo es el que manda y nos manda como obispo para que apacentemos la iglesia que tanto le costó a Jesús. El tema es que el apóstol Pablo muere, y ustedes habrán leído en el video, o habrán, perdón, escuchado el video, el que ha escuchado, por eso es que yo les pedí que vean todas estas realidades que en la Biblia la vemos, porque se ve allí, muchas de las cosas se ve en la historia, lo que dice la Biblia. Y el apóstol Pablo muere, según algunos, en el año 58 de la era cristiana, otros más adelante, o en el año 67, no se sabe exactamente. Y cuando muere el apóstol Pablo, se introducen una serie de doctrinas erróneas. Y aún viviendo el apóstol Pablo, ustedes se acuerdan que en el primer concilio en Hechos de los Apóstoles, y no lo vamos a leer en el versículo 15, apenas se estaban convirtiendo miles de cristianos que según se dice que se convirtieron alrededor de 5 a 6 millones de cristianos en tiempo de los apóstoles. Ya venían algunos de Judea, fariseos, que enseñaban que los gentiles debían, ¿se acuerdan? Circuncidarse. Debían mandarles a los gentiles a circuncidarse y que guarden los ritos de Moisés, la ley de Moisés. La ley de Moisés, los 5 libros de Moisés, tiene alrededor de 613 mandamientos, de los cuales hay mandamientos morales, hay mandamientos civiles que tenían que ver con la convivencia de una nación judía con sus 12 tribus, que no están en vigencia ahora. Las leyes rituales, que tampoco están en vigencia, pero hay leyes morales y dentro de las leyes morales hay leyes morales que no se las puede cumplir ahora. Pero el decálogo, la letra de la ley, tiene un espíritu de la letra que abarca muchísimas cosas más allá de las 10 letras. Eso no ha sido abolido. Y esa 10 letras, que es la base, que es el fundamento o que es un concentrado, la letra de los 10, el espíritu, perdón, de la letra de los 10 mandamientos abarca todo lo que permanece y está en vigencia. Pero estos señores judíos, convertidos cristianos, decían que los gentiles tenían que circuncidarse. Ya en vida de Pablo se introducían errores, y el apóstol Pablo luchaba contra esos errores y no le creyeron a Pablo. Y fueron, ustedes conocen la historia, y viajaron a Jerusalén y hablaron con Pedro, hablaron con Santiago,
Y entonces ellos concluyen el concilio diciendo que Pablo tenía razón, que Bernabé tenía razón, y que no debían hacer lo que esos judíos cristianos le mandaban a los cristianos circuncidarse y que guarden todas las leyes de Moisés, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En esos libros hay historias también que ya pasaron, pero todos los mandamientos, 613 mandamientos, los rituales quedaron abolidos, los mandamientos civiles, lo que tenían que ver con la nación de Israel quedaron abolidos, pero lo que tienen que ver con lo moral, como extensión de una letra concentrada del decálogo, eso sí está en vigencia. Y de eso peleó el apóstol Pablo hasta que murió. Y ustedes van a ver lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, en el capítulo 11, dice lo siguiente, en el versículo 13, porque estos, en tiempo de Pablo, viviendo Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En tiempo del apóstol Pablo se manifestaban falsos apóstoles. Y Pablo le dice, estos son falsos apóstoles. En esas luchas, en sus prédicas, mostrando cuál era la verdad y cuál era el error. Estos son falsos apóstoles, les dice a los cristianos de Corinto. Estos no son verdaderos apóstoles, son obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo y no se maravillan porque el diablo mismo se puede transformar en un ángel de justicia. El mismo diablo puede aparecer como Cristo, puede aparecer como ángel, puede aparecer como Cristo en una iglesia, haciéndole creer a los feligreses que esa iglesia tiene la verdad y ya está profetizado por Cristo. San Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, milagros y prodigios de tal manera que engañará, si fuese posible, a uno de los escogidos. Entonces, la lucha del dragón por desvirtuar todas las cosas fue tremenda en vida de los apóstoles. ¿Y para qué les voy a seguir mostrando texto? Les voy a decir uno de memoria, que ustedes conocen de lo que está en Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, sabio para la salvación, no faltado, no, no, acá me falta algún punto de doctrina, no, no. La Biblia, las escrituras son inspiradas por Dios, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y después de decir sabio para la salvación, dice también totalmente, no que le falte algo, totalmente instruido para toda buena obra. Y concluye diciendo, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, en materia de doctrina y de consejo salvífico nos hace sabios y perfectos. No necesitamos ninguna otra doctrina ajena a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Consejos, pueden haber muchos consejos ahora, pero convertirlo en leyes y en mandamientos de ninguna manera. No podemos pasar por encima de lo que dice Pablo. No he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios, no hay más. Y el apóstol Pablo decía casi antes de morir, todo lo que oíste y viste, recibiste y aprendiste de mí, todo lo que visteis, oísteis, recibisteis y aprendisteis de mí, eso haced. Y el Dios de paz será con vosotros. Le agreguemos y el Dios de paz no va a ser con nosotros. Disminuyamos y el Dios de paz no va a ser con nosotros. Y hay muchos textos más para decirle de memoria, porque si hacemos comparación de textos, todos los textos, inclusive lo que dice Juan, cuando ya murieron todos los apóstoles, quedó Juan viejecito, y ustedes se acuerdan que Juan, en su epístola, en su primera epístola, y en el capítulo
1, perdón, capítulo 2, él dice, hijitos, ustedes saben que el anticristo tiene que venir. Pero ya al presente, ahora han aparecido muchos anticristos que han comenzado, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros y en la verdad. Comenzaban a tergiversar la verdad divina. Y ustedes pueden ver en esa historia, en ese video, cómo a partir de la muerte de los apóstoles, aún viviendo los apóstoles, ya las doctrinas de Dios iban siendo invadidas por el diablo, con falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ancianos, falsos dirigentes. Con visiones, Satanás se transfiguraba en ángel de luz y confundía a los cristianos. No lo pudo perseguir a Cristo en el sentido de vencerlo o matarlo. Y entonces, ¿qué leemos en Apocalipsis 12? Y volvamos a Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 12 leemos en el versículo 6, y la mujer, la iglesia cristiana primitiva, muere en los apóstoles, comienza a desmembrarse en materia de doctrina, persecuciones de todo tipo, primero de los judíos no conversos, después de los romanos paganos, después de los pseudo cristianos dirigidos por Constantino, después con el catolicismo romano, persiguió a la iglesia. Y ya la iglesia en materia de doctrina ya estaba prácticamente perdida. Y entró, y se le sigue llamando mujer, pero ya no tenían la verdad de Dios, hermano. Yo les he mostrado pocos versículos que muestran que la iglesia cristiana primitiva sucumbió en materia de doctrinas, hermanos, aún viviendo los apóstoles ya. Y Juan lo dice ya viejecito, ya han salido muchos anticristos. En tiempo de Pablo, estos son falsos apóstoles, les enseñan cosas que no corresponden y Pablo peleaba, lloraba, encargaba y murió. Y el diablo sigue atacando a la iglesia. Pero dentro de la mujer, esa mujer perseguida, ahora ya deja de ser la iglesia apostólica con todas las verdades. Y eso no puede negar ningún cristiano, es historia. Con la muerte de los apóstoles, profetizado por los apóstoles, y aún viviendo los apóstoles, la iglesia comenzó a deteriorarse en materia de doctrina. Nadie puede dudar o nadie puede negar porque está escrito en la Biblia y porque la historia lo dice. Y mueren los apóstoles y comienzan las interpretaciones de acá, las interpretaciones de allá y de mil interpretaciones. Y ya la doctrina pura dejó de existir. Entonces hay algo que nosotros debemos aprender, hermanos, y esto les pido por favor, no se olviden, grábenlo en la mente y que sea argumento fuerte cuando alguna vez tengan que debatir. No puede ningún cristiano decir que yo pertenezco a una iglesia del siglo II que tenga toda la verdad, o del siglo III, o cuarto, quinto, sexto, séptimo. Aún los mártires de Jesús que bajaron a la tumba no tenían la verdad. Tenían una verdad salvífica, Cristo el Salvador. Pero sin embargo guardaban el domingo en honor a Cristo, no en honor a la bestia. Entonces eran inocentes, no tenían la señal de la bestia porque no murieron ellos adorando a la bestia, pero eran considerados hijos de Dios. Entonces, la iglesia cristiana primitiva, la mujer pura, la primera parte, digamos, de lo que sería la iglesia apostólica, la mujer vestida, la mujer que estaba vestida de Cristo con la luna en los pies, que tenía 12 estrellas y que significa los ángeles, los 12 hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, esa iglesia con toda la verdad como iglesia inicial desaparece. Entonces viene la mujer ya deteriorada en materia de doctrina, perseguida,
Entonces, desde que la Iglesia Cristiana Apostólica sucumbe, no hay o no existió nunca más una iglesia verdadera. Por lo tanto, si la Iglesia de Roma se atribuye a sí misma tener la gran verdad de Dios, no, no, no. La Biblia muestra, el Apocalipsis muestra que esa mujer perseguida perdió por completo las verdades de Dios, sucumbió. La Biblia profetiza que al último va a aparecer otra iglesia equivalente a la madre. Pero vamos a seguir leyendo. El versículo 6 dice, la mujer, es iglesia perseguida, deteriorada en materia de doctrina, perseguida a través de los siglos, primero nomás en la última parte, siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ¿hasta cuándo? Hasta el año 1798, y es historia, hasta que viene la Revolución Francesa. Cuando vino la Revolución Francesa con la libertad religiosa, recién cesaron las persecuciones del dragón. Pero en materia de doctrina, siguió triunfando el dragón. Pero en materia de persecución y muerte, Dios le puso fin al dragón. Noten lo que dice acá. Y la mujer, la iglesia, los descendientes de la mujer apostólica, eso, que venía a ser la mujer ya deteriorada en materia de doctrina, huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Ya hemos estudiado el periodo de los 1960 días con Daniel capítulo 7, y en el versículo 25, y ese cuerno pequeño persiguió a los santos, cambió la ley, cambió los tiempos de la ley, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por cuánto tiempo? Escrito está. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, haciendo referencia a la gran persecución de los 1260 días, que son los 1260 años, comenzando con el Papa Vigilio y terminando con el Papa Pío VI. Y ustedes pueden ver y buscar en YouTube sobre la Revolución Francesa y cómo lo persiguen, lo apresan y lo matan al Papa Pío VI, si es historia y no es una interpretación antojadiza de los adventistas. Y allí se cumplían estos periodos de 1260 años. Por eso se hace mención a que esa mujer perseguida sería protegida, sería una iglesia que no podía estar a la luz. La iglesia que estaba a la luz era una perseguidora, era una gran ramera. La iglesia que apostató, la mujer que apostató. La iglesia perseguida seguía siendo la iglesia de Cristo en materia de doctrina completamente con doctrinas desvirtuadas, pero seguían siendo hijos de Dios, pero no podían tener su iglesia a la luz porque eran perseguidos y eran muertos. No podían establecer su lugar de culto. Y entonces fue llevada al desierto, siempre fueron perseguidos, se manifestaban, mejor dicho, no se manifestaban, sino trabajaban en oculto, perseguidos, hasta que se cumplen los 1260 años, pero antes de los 1260 años comienzan a cesar las persecuciones, y entonces viene la Revolución Francesa, la libertad religiosa, y en la historia se entiende que si hay libertad religiosa es porque antes había persecución religiosa. Entonces la libertad religiosa está mostrando que se cumplieron los 1260 años sobre una iglesia que estaba en el desierto. A partir de los 1260 años, los evangélicos comenzaron por primera vez a manifestarse, a hacer sus cultos públicamente sin que nadie los persiga, a edificar sus templos y sus iglesias sin que nadie los persiga. Y después con el descubrimiento de América, con Estados Unidos, la tierra de libertad, viajan prácticamente, digamos, muchísimos evangélicos, prácticamente casi todos los evangélicos, y van a vivir a Estados Unidos, y Estados Unidos nace como nación protestante y nadie lo puede negar. Estados Unidos nace como nación protestante, cristianos, protestantes o evangélicos. A partir, todo eso a partir de los 1260 años a la parte final. Y el dragón ya se frena con las persecuciones, no persiguió más, no se conoce una historia de cristianos persiguiendo cristianos a partir del año 1798, a partir de los 1260 días proféticos, tal cual está dicho acá en el libro del Apocalipsis, y allí paró el dragón. Pero
cómo iba a triunfar el dragón, no permitiéndolos a todos esos evangélicos que estaban ahora en libertad, no les iba a permitir que con la Biblia en la mano, y ustedes saben también que se descubre la imprenta, ustedes también saben que se comienzan a imprimir las imprentas, se comienzan a vender Biblias, perdón, se imprimen, se descubre la imprenta y se imprimen Biblias, y muchísimas Biblias, y se predican las Biblias, y los evangélicos establecían su culto a la luz y predicaban la Biblia, y no había quien persiga ni a los evangélicos, ni a los templos, ni a los lectores de la Biblia, ni a la propagación de ventas de libros que tengan que ver con religión o de Biblias. Pero el diablo dijo, no les voy a dejar que conozcan la verdad. A los evangélicos los voy a dejar encerrados en el error. Y fueron todos ellos considerados hijos de Dios, eran la mujer, componían ellos y la mujer perseguida, porque entraron a lo que dice Romanos 11, y busquemos Romanos 11 ya para ir terminando. Romanos 11, y en Romanos 11 leemos en el versículo 32 y 33. Lo que le pasa a muchos judíos que no comprenden y no saben quién es Cristo. Lo que le pasa a muchísimos evangélicos que no entienden lo que significan los mandamientos de Dios y son enemigos de los mandamientos de Dios, pero enemigos de los mandamientos de Dios y del sábado. Versículo 32, porque Dios los encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando Pablo lloraba porque las verdades de Dios se iban a distorsionar y la iglesia se iba a corromper en materia de doctrinas, el Señor vio a todos los sinceros que está en Dios, encerrarlos en incredulidad para no condenarlos. Y todos esos cristianos que con la muerte de los apóstoles comienzan a no poder manejar las verdades de la iglesia apostólica, entonces el Señor en su misericordia los encierra en incredulidad, pero trabaja para que sean fieles a los conceptos morales para salvarlos y considerarlos hijos de Dios. Y todos esos evangélicos, cristianos perseguidos, no importa lo que creían, mientras Dios los consideraba hijos de Dios, los encerró en incredulidad y los consideraba hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir el tiempo en que Dios no los va a encerrar más a nadie en incredulidad? Hasta ahora hay muchos evangélicos que no entienden y atacan la ley y atacan el sábado y se enfervorizan contra los adventistas. Y hay muchas almas sinceras y paganos que no entienden. Cuando llegue el cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 18, que ya hemos leído en el versículo 1, que vendrá un ángel con tres cosas distintivas. Aparece un ángel cuya gloria alumbra toda la tierra, capítulo 1. Con potencia, dice, capítulo 2. Alumbra toda la tierra con potencia y establece, dice, logra, alcanza salir pueblo mío de la Babilonia. Caída es Babilonia ya. Caída y convertida en guarida de espíritus inmundos, endemoniados, lo que pertenecen a la Babilonia. Y salid, pueblo mío, y el Señor llama a todos los hijitos que están encerrados ahora en incredulidad, como en tiempo de los evangélicos, perseguidos por la iglesia de Roma, o perseguidos por el imperio romano, ya que eran cristianos ya con la muerte de los apóstoles, perseguidos en tiempo de Constantino. Todo eso ya tenían un desconocimiento de las verdades completas y puras de Dios. Pero ¿cuándo se va a terminar este periodo en que están encerrados en incredulidad y predicamos y no ganamos alma? No podemos ganar cuando venga la potencia del Espíritu Santo de Joel capítulo 2, ustedes se acuerdan, en el versículo 23 y en el versículo 27
en adelante, entonces el Espíritu de Dios hará que la iglesia nuestra profetice con potencia, con poder y alumbre a toda la tierra, y todo el pueblo de Dios, considerado hijo de Dios, no importa a qué confesión pertenezca, y paganos también, se convertirán a ese último gran llamado de ese ángel que de forma simbólica aparece con mucha gloria, alumbra toda la tierra con potencia y separa a la sociedad en el mundo entero. Los que quedan endemoniados para siempre y los que quedan con la lluvia tardía para siempre, una vez logrado eso por parte de Dios, juntar a su pueblo, se acaba el tiempo de gracia, viene la Tercera Guerra Mundial, las plagas, la catástrofe, y resumiendo, que ya lo vamos a estudiar, y luego el fin. Termino diciendo que está la Iglesia Apostólica con todas las verdades de Dios. Sucumbe la Iglesia Apostólica con todas las verdades y comienza la mujer perseguida a través de los siglos. Pero tiene que aparecer una iglesia que tenga la verdad. Y leemos. Y después vamos a ir a los otros detalles, los versículos que hemos dejado pendientes. Volviendo a Apocalipsis 12, vamos a terminar con esto. Apocalipsis, capítulo 12. Y en el capítulo 12 vamos a leer el versículo, dice el versículo 15, por ejemplo, no, perdón, el versículo 13 muestra que esta iglesia es perseguida, la mujer decadente ya en materia de doctrina, pero considerado hijo de Dios, reciben el ataque de Satanás, y dice el versículo 13, cuando vio el dragón, que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Pero note en el versículo 14, y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente, o sea, del diablo, de forma figurada, volase al desierto, o sea que la iglesia estaba, digamos, trabajando por Cristo, predicando el Evangelio, convirtiéndose a escondidas, y eran perseguidos y muertos. Entonces, de forma figurada, estaban en el desierto a su lugar, donde es mantenida otra vez por tiempos y la mitad de un tiempo, y nos acordamos de Daniel capítulo 7, versículo 25, que el cuerno pequeño le fue dado potencia para obrar por tiempo y la mitad del tiempo, 1260 días proféticos. Y en eso de los 1260 días proféticos, llegamos a lo que hemos dicho, la libertad religiosa, termina la persecución, y surge Estados Unidos, tierra de libertad, con todos los evangélicos felices en Estados Unidos. Entonces, por eso dice el versículo 4, perdón, en el versículo 15, que la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río, o sea, matarla de forma figurada, arrojando agua. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió, dice mi versión, el río que había echado el dragón de su boca. ¿Por qué? Porque cuando el diablo arroja agua para ahogarla a la mujer y matarla, la tierra la ayuda a la mujer. ¿Qué significa eso? Es el descubrimiento de América. La tierra, se descubre América y todos los evangélicos viajan a Estados Unidos de Norteamérica. La tierra ayudó a la iglesia evangélica. Y la tierra abrió su boca y absorbió todo ese río de agua que había echado el dragón de su boca. De forma figurada, todo el mundo católico, instruido por el clero, trataban de buscar a todos los evangélicos para perseguirlos y matarlos, pero al descubrirse América, comenzaban a viajar mucha gente a la nueva tierra de libertad. Y de allí la tierra abrió su boca
y entonces tragó ese río de agua, perdón, ese río, sí, de agua, pero el agua símbolo de gente. De toda esa gente de Europa que podía ayudarlo al clero para perseguir a los evangélicos huyen a la tierra que de forma figurada absorbe esa agua que lo quería perseguir, símbolo de naciones, pueblos, tribu y lengua europeos que perseguían a los cristianos, huyen y se van a la tierra de libertad y se cumple el simbolismo que la tierra ayuda y absorbe, hace que se diluya esa agua persecutoria y nace Estados Unidos, pero conocemos todo como historia, una nación protestante donde el Estado no tiene nada que ver con las leyes del Estado no tienen nada que ver con la religión, donde queda totalmente divorciada la religión con las leyes civiles. Así nace Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién puede dudar eso? Después de la Revolución Francesa, cuando viene la libertad religiosa, que todavía había en algunas persecuciones, huyen los evangélicos, se van a una tierra donde van a estar tranquilos por fin hasta el día de hoy. Nadie, no hay cristianos que persigan hasta ahora a otros cristianos. Todavía. Pero ahora terminamos, pero noten lo que pasa ahora, y esto lo vamos a dejar, es como que yo les presento un postrecito después de haber comido, digamos, un manjar suculento, con todo lo que hemos visto, estudiado, considerado. Les presento el postre, que lo miren nada más. No les dejo comer el postre, miren el postre. Entonces el dragón, cuando vio que los evangélicos fueron a vivir a Estados Unidos y que aún en Europa no se los perseguía más, entonces el dragón se enojó mucho. El dragón fue airado contra la mujer. Pero ahora note que habla de la mujer apostólica. Fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Es el Apocalipsis el que está hablando que esa mujer iba a tener una simiente después del descubrimiento de América. Después que los evangélicos o llamados protestantes dejan de ser perseguidos, cuando forman sus iglesias en santa paz y en libertad en los Estados Unidos. Entonces, cuando el dragón ve que sus persecuciones no han tenido efecto y ve que la iglesia se va feliz a Estados Unidos y viene una libertad tremendamente grande desde el punto de vista religioso, se va a perseguir a quienes. El dragón se airó y se fue a hacer guerra, no contra la mujer que ya desapareció, no contra esa mujer diluida en materia de doctrina, que comienza siendo la apostólica, termina siendo la iglesia perseguida, las iglesias evangélicas, ya sin las verdades bíblicas apostólicas, ya sucumbió. Entonces recordemos siempre, no puede haber una iglesia descendiente, mejor dicho, no puede haber una iglesia que pertenezca a la mujer original que tenga la verdad. Fue perseguida y diluida en materia de doctrinas. Pero el diablo ahora le preocupa la simiente de la mujer apostólica, la original. Lo dice acá, el dragón fue airado contra la mujer, pero no va a perseguir a la mujer. No se enoja contra la mujer ya, pues ya es muerto. Mucho como iglesia apostólica, mucho como la iglesia evangélica. ¿Contra quién se aira? Y se fue a hacer guerra contra los otros. Se fue a hacer guerra y todavía lo está diciendo. Otros, no contra la mujer apostólica, ya desapareció. No contra los evangélicos, que fueron a la tierra de libertad 1798 y todos los años que conozcamos nosotros futuro. Contra los otros. ¿Quién eran otros que no sean la mujer? La simiente. Eran otros. Pero tenían una característica que los distinguía de esa mujer perseguida. ¿Y cuál era la característica? Los cuales guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo lo que hemos estudiado en Apocalipsis 14. La iglesia verdadera. Aquí está la paciencia de los santos, 14:12, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y seguimos leyendo en el versículo 14 del capítulo 14, y viene Cristo. En la iglesia que se encuentra con Cristo, cuya característica es diferente, porque somos los otros, simiente de aquella mujer apostólica, que tenemos la característica como la madre, guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, pero ahora las iglesias evangélicas han pasado a pertenecer a la iglesia de Roma, por eso son las hijas, persiguiendo a todos los guardadores del sábado en materia de doctrina. Ya dejaron de ser, por eso dicen los otros, simiente de la mujer, porque la iglesia evangélica termina sucumbiendo de tal manera en materia de doctrina que se une con la madre, la mujer ramera, la Babilonia, la bestia, con su imagen y con su señal. Entonces, repito, el dragón se ha ido ahora no contra la mujer, se fue a hacer guerra contra los otros, de la simiente de aquella gran mujer apostólica, cuyas características son guardar los mandamientos, los cuales guardan los mandamientos y los mandamientos de Dios y tienen este título en Jesucristo, los cuales guardan los mandamientos de Dios, no de Moisés, de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y dejamos allí, vamos a continuar, si Dios quiere el próximo sábado, para completar los versículos que hemos dejado de lado del capítulo 12, que arrojan muchas otras enseñanzas importantes. Muchas gracias por la atención.